Y bueno, estamos platicando de la importancia de este ajuste, de esta transformación en la política de vivienda, y para platicar de eso, pues caramba, el subsecretario Armando Rosales. Armando, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Horacio, muy buenas tardes, aquí con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues muchos temas importantes, estamos de cara a una transformación. ¿Por qué no me platicas? Se ha hablado mucho de esta nueva política de vivienda. ¿Tú cómo me definirías en forma muy concisa, muy para que todo el mundo nos quede claro? ¿Cuál es la prioridad de la nueva política de vivienda? Está construida desde una perspectiva de derechos humanos y ahí obviamente lo más importante es garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada de todos los mexicanos. Ajá. Y obviamente como prioridad también del gobierno federal, y así se manifestó durante todo el periodo de campaña por el secretario Román Meyer, pues es que nosotros podamos atender a aquellos sectores de la población que nunca han sido atendidos o por las políticas de vivienda anteriores. Ahí nos estamos refiriendo a los sectores de no afiliados, a los más pobres, a la gente en muchas comunidades rurales, y no solamente con acciones como se manejó en otras administraciones, que es generar un cuarto adicional, un piso firme, un techo firme, que en muchas ocasiones pues ahí hay evaluaciones de impacto respecto de su eficacia y eficiencia, pero en este caso se plantea verlo desde una perspectiva integral de derechos humanos y que sean acciones en verdad integrales, o sea que a partir del diagnóstico de los déficits de vivienda que se conocen y se tienen por estado, por ciudad, por municipio, podamos trabajar en que se lleven a cabo acciones o de mejoramiento, o de ampliación, o de sustitución de vivienda, trabajar con los organismos estatales de vivienda y sobre todo fomentando la producción social de vivienda. Yo creo que esos son algunos de los ejes principales. Ahora, parte del tema es que la estrategia de vivienda que se está planteando tiene que ver también con la reconfiguración de mejores centros urbanos, de mejores ciudades, de mejor planeación regional. Esa parte tan delicada que tiene que ver con una política federal y con una legislación sobre todo local, ¿cómo piensan articularlo para que se pueda llevar a la práctica y se pueda hacer rápido además? Sin duda va de la mano. Y en este momento el principal programa que estará a cargo de la Secretaría de SEDATU y en particular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es el programa de mejoramiento urbano. Entonces el programa de mejoramiento urbano ataca 15 ciudades de manera anual. En este primer momento pues, son las 10 ciudades más importantes de la frontera norte y 5 ciudades distribuidas en el resto del país, ciudades costeras, en las que se presentan problemas serios, por un lado de marginación y muy alta marginación, carencia de servicios públicos, de equipamiento en muchas ciudades, y esto debe de ir, por un lado, acompañado de todo un programa de reorganización territorial, o sea, de veras ver el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano como algo integral y transversal a la política de vivienda y otras políticas de provisión de servicios públicos, infraestructura urbana básica y de espacios públicos de movilidad. Y el programa de mejoramiento urbano va acompañado de acciones de vivienda que ejecutará la CONAVI en estas 15 ciudades. Este es el arranque, en realidad, de toda la política de vivienda, y además la Comisión Nacional de Vivienda también ejecutará algunas acciones del Programa Nacional de Reconstrucción para también, a través del mismo esquema de producción de vivienda, de trabajar directamente con la gente, de trabajar en territorio, de trabajar con las comunidades, poder garantizar las acciones de reconstrucción y el derecho a una vivienda que no les fue garantizado en su momento pues a muchos mexicanos por la magnitud de las circunstancias de los sismos de 2017. Hay un tema de que el hecho es que es una política integral que tiene que ver con la parte de la producción de vivienda nueva y con todo lo demás, específicamente en el tema de la producción de vivienda nueva, donde hay el respaldo de una línea de producción muy importante que vale la pena cuidar. ¿Cuál es la reconfiguración más importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los segmentos de menores ingresos? ¿Cómo se piensa atenderla con productos específicos a los segmentos de menores ingresos? Estamos trabajando en varios sentidos, ¿no? Por un lado, ya presentó Sociedad Hipotecaria Federal hace unos días durante un evento qué acciones van a realizar de manera emergente para que ante la carencia de la magnitud de los subsidios en la manera en la que se conocían, o sea, digamos, los subsidios que estaban amarrados a un programa
a un crédito de Infonavit o de alguna otra institución de seguridad social, no tengan afectaciones, por un lado, los desarrolladores de vivienda, ni los sistemas de crédito puentes, ni los sistemas de garantías que se les otorgan para estos créditos. Por un lado, están las acciones de sociedad hipotecaria federal. Por el otro lado, como lo ha anunciado el mismo Carlos Martínez, titular del Infonavit, están trabajando y están trabajando todos los sectores, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, el sector de vivienda, para el sector gubernamental, para poder presentar en su momento las propuestas necesarias para que el Infonavit pueda hacer frente a estos cambios. Y por el otro lado también estamos en una coordinación transversal del sector. En Foviste ya se han liberado o están en ese proceso más de 14,000 créditos en lo que va de la administración. Está trabajando de manera muy intensa y cercana con todos los sectores el titular de Foviste. Y también FONAPO estamos viendo, aunque apareció sin presupuesto en el programa de egresos de la Federación, como sabes, tiene recursos propios importantes en los que estamos trabajando para conservar los esquemas del fondo de garantía, entre algunos otros aspectos. Entonces, lo que se está haciendo desde la SEDATU, y es la instrucción del secretario Meyer, es toda la coordinación transversal de todos los organismos del sector para que vayamos de manera coordinada. Eso era algo que, aunque se intentó en las administraciones pasadas, no se había concretado, y que en este momento pues hay ese trabajo en conjunto como equipo, y creo que eso va a ser la principal fortaleza del sector vivienda. Ese es un tema importante que va a recaer en tus hombros, el tema de ese proceso de coordinación, porque en este momento yo no diría que de tanta incertidumbre, porque la incertidumbre es normal en un proceso de cambio de gobierno, siempre la hay. Yo creo que en este expectativa de ver cómo se materializa toda esta nueva política, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué te inquieta? ¿A ti qué te preocupa? Todo. No, lo digo en broma. Sí, claro. En realidad tenemos cumplir con los tiempos, cumplir con las metas, cumplir con los objetivos de manera puntual, y atender obviamente todos los proyectos prioritarios del presidente de la República, tener en tiempo y forma, en cuanto se publique el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Vivienda, y de la mano va la construcción del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Estos son instrumentos que hay que darles toda la validez y toda la solidez que requieren para que no se queden únicamente como documentos, sino que sean de veras instrumentos que guíen las acciones del futuro, de todo el futuro del sexenio. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la coordinación, yo veo la mejor disposición de todos los titulares de las diferentes dependencias, y así lo estamos haciendo, de trabajar en conjunto. Entonces ese es un tema que no me preocupa. Pero sí hay que estar en el sector vivienda, que es un sector sensible también a algunos shocks externos de la economía, pues estar muy al pendiente de que no afecten los precios de los materiales, el entorno macroeconómico, no detener el tren de la vivienda, tratar de que las acciones sean ejecutadas de la manera más rápida posible, entonces toda esta coordinación transversal. Esta transversalidad y el tema de ver, qué bueno que hablas de los factores que no tienen que ver estrictamente con la parte pública, porque en este momento, qué bueno que se ha logrado mantener una estabilidad, por ejemplo, en las tasas de interés. El hecho es que, aparte de Sociedad Hipotecaria Federal, la banca sigue con las llaves del crédito abiertas, tanto en individual como puente, y eso es un tranquilizante para ustedes, ¿no?, desde la parte pública. Sin duda, yo veo un entorno macroeconómico muy sólido, un presupuesto de egresos de la Federación muy responsable, sí, en el que se están manteniendo prácticamente todas las variables de forma estable, y que incluso pues se ha visto reflejado en el tipo de cambio de manera en las últimas semanas, y que ahorita, digamos, el sistema de crédito, el sistema de trabajo con la banca privada, de los desarrolladores inmobiliarios y de muchos actores, sigue funcionando, y sigue funcionando bien. Hacia donde yo creo que vamos a tener muchas oportunidades de trabajo en el futuro, es que vamos a incluir a mucho más actores que habían sido relegados a un papel secundario en el sector de vivienda, y eso representa también para todo el sector de la construcción una oportunidad importante. O sea, vamos a trabajar de manera muy coordinada, y lo estamos haciendo con los organismos estatales de vivienda, con todos los pequeños institutos de vivienda que existen, con los gobiernos locales, con los productores sociales de vivienda, y eso representa
quizá una parte importantísima de la población que no había sido atendida y que puede generar fuentes alternativas, tanto de empleos como de inversión en el ecosistema de vivienda que no se habían atendido. Sí, claro, porque cuando se habla de integralidad de un programa de vivienda, esa es la integralidad, incluir a la mayor parte posible de la sociedad en el proceso, ¿no? Las ciudades las hacemos entre todos, pues ¿por qué no pensar que la producción de vivienda también todos de alguna forma participemos en ello? Y en ese sentido me gustaría decirte que también estamos ahí colaborando de manera muy estrecha con el nuevo titular del Registro Único de Vivienda, del RUV, que juega un papel importantísimo en la información y en el acceso a conocer cómo está funcionando el sistema de vivienda. El Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda se alimenta básicamente de la información que se produce en el Registro Único de Vivienda. Entonces es un elemento de los más importantes, digamos, en el sistema nacional con el que estamos trabajando, y con el INSUS, con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que antes era la CORET, que ahí estamos trabajando no solo en esquemas, y ahí lo está haciendo de manera muy brillante José Iracheta, no solo generar esquemas para regularización, esquemas de escrituración, sino en desarrollar de manera articulada a la política de vivienda toda una política nacional de suelo, con una serie de estrategias de financiamientos, de acceso a diferentes mecanismos, pues para atender ese reclamo que existe históricamente desde muchos grupos sociales y también desde los desarrolladores, que es poder constituir reservas adecuadas de suelo y que las ciudades crezcan donde deben de crecer y no crezcan en donde no se puede, ¿no? Claro. Entonces ahí es uno de los elementos principales de coordinación también con estos otros dos actores. Muy bien, pues Armando Rosales, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, muchísimas gracias por tu tiempo y espero estar en contacto contigo para que nos vayas retroalimentando con estos avances en la implementación de esta importantísima nueva política de vivienda. Con mucho gusto, Horacio, y cuenta siempre con puertas abiertas aquí en la subsecretaría.